¿Qué tal? Repasemos un poco las ideas que hemos estado mirando hasta ahora. Vimos la evolución del hombre, vimos cómo evolucionó ese hombre desde aquel monito primitivo, vimos que ese Homo sapiens era nómade, pero que más o menos 10.000 años antes de Cristo se hizo sedentario. El sedentarismo hizo que se reprodujera con mayor velocidad, también hizo que crearan aldeas, que empezaran a cultivar los campos, que empezaran a tener sus primeras manadas de animales para su consumo. No nos olvidemos que las primeras manadas que consumimos fueron lobos, muy amansados, que en 3 generaciones se transformaron en lo que hoy conocemos como perros, y ese fue nuestro alimento. Con el tiempo incorporamos la oveja, pero ahora, 10.000 años antes de Cristo, ya teníamos aldeas, y comienza a aparecer la escritura. ¿Esta escritura es para todos los pueblos igual? ¿En todos los lugares surgió en el mismo momento? Pues no. Si ya estuvimos viendo que hay un montón de datos arqueológicos, a los que llamamos UPARs, que no los podemos hacer encajar dentro de este modelo de cómo fue evolucionando la sociedad humana, la aparición de la escritura y de la cultura que hoy tenemos en nuestra sociedad actual también es casi un UPARS más, porque no surgió en todos los pueblos, surgió solamente en Sumer. Sumer, la región que se encuentra en la Mesopotamia asiática entre el río Tigris y el Éufrates, es el lugar donde aproximadamente 8.500 años antes de Cristo, discutibles, podemos seguir con esta eterna discusión de cuándo es el origen, comienza a haber escritura, comienza a haber alfarería refinada, comienza a haber sistemas de organización y de gobierno, comienza a haber sistema de policía, comienza a haber escuelas. Las escuelas empiezan a tener imprentas rotativas para imprimir en tablillas de arcilla las clases que al día siguiente tenían que tomar los alumnos. Comienzan a aparecer el desarrollo de las bebidas alcohólicas tal como las conocemos, vino, cerveza, y no es un dato menor porque además de ser ricas, producir cerveza o vino implica tener un control de los fermentos, de la temperatura, poder controlar la finalización de la fermentación de estos alcoholes. Entonces, no es menor el hecho de que comenzaran a trabajar la producción de alcohol. Todo lo que es la medialuna fértil, esto es Sumer y Egipto, comenzaron a desarrollar una mayor organización en lo que hace al Estado, un refinamiento en las producciones y la aparición de una presencia muchísimo más desarrollada que todo el resto de los pueblos del mundo, que todavía se conservaban como aldeas. Es muy notable esto porque comenzamos a ver que los hallazgos arqueológicos de desarrollos más elaborados en el resto del mundo son todos posteriores. Y así podemos fechar que si encontramos un mayor desarrollo en la zona de Sumer, 8.500 años antes de Cristo, la llegada a el Alto Egipto, o sea, el nacimiento del río Nilo, es un poquitito después. La llegada a la zona oeste del África es 5.000 años antes de Cristo. Se tardó 3.500 años en llegar ahí. Y la llegada a la zona de la India y China se tardó 1.000 años en aparecer. Ni que hablar a la zona de Centroamérica, donde apareció 3.500 años antes de Cristo. Esto es aproximadamente 5.000 años después de la aparición de Sumer. Si bien el crecimiento demográfico fue en aumento a partir de los 10.000 años antes de Cristo, con la formación de aldeas y el hombre sedentario, si nosotros miramos, aunque parezca un poco complejo, detengámonos para ver esto, comparemos los tiempos en que se dan determinados hitos de producción y desarrollo de cada uno de los pueblos. Si miramos Oriente Medio, por ejemplo, la aparición de la aldea se da 9.000 años antes de Cristo, mientras que si miramos el África, el sur del África, la aparición de la aldea se da recién 4.000 años antes de Cristo. Se tardaron 5.000 años más para ser sedentarios.
Si miramos lugares más cercanos a Oriente Medio, como la India, la aparición de la aldea se da 1500 años después que en Sumer. En cambio, la aparición de la cerámica, en el caso de la India, aparece junto con la aldea, con la aparición de la aldea. Y en Sumer se tarda un poco más. Pero, mientras que en Sumer la aparición de la escritura se da, llamémosle 3000 años antes de Cristo, hay data anterior, en la India ocurre 1200 años antes de Cristo. Si miramos la manufactura de cobre, esto que está en rosado, en la India se da 500 años después. En la China aparece recién sobre estas últimas etapas, y no es casual que el desarrollo en Japón se da exactamente igual al desarrollo en China, pero concentrado 4000 años después, justo cuando China desembarca en la isla de Japón y transmite su cultura. Entonces volvemos a la idea. Este desarrollo aparece en la zona de Sumer y Egipto, y se expande por todo el resto del mundo. ¿Por qué allí? ¿Por qué Sumer y Egipto, el primer desarrollo? Sigue siendo un evento que todavía la ciencia no puede formalizar o dar una justificación. Siguen apareciendo cosas extrañas, por ejemplo, el fechado de la construcción de las pirámides, 12.500 años antes de Cristo, con una precisión en cuanto a su tallado, a su pulido, en cuanto a las perforaciones de los agujeros para que escape la arena y todo lo demás, que la verdad que si nos basamos en nuestro esquema tradicional, la historia no tiene ninguna explicación de cómo pudieron hacerla cuando todavía no tenían manejo de los metales. Si a eso le agregamos que la información histórica que hay en la zona de Sumer es muy controversial, porque allí está escrito de primera mano por sus propios habitantes lo que hoy conocemos como Viejo Testamento, o sea, la historia de la formación de los primeros pueblos, y que si bien es similar, no coincide exactamente con el Viejo Testamento tradicional que nosotros conocemos, comienzan a aparecer otros factores de interés que hacen que ese tema sea bastante espinoso de ser tratado. Lo cierto es que los primeros sigurat, lugares hechos de adobes similares a las pirámides, precursores de las pirámides, que eran los lugares donde se hacían las primeras actividades religiosas, fueron construidos en Sumer. Pero también encontramos cráneos con perforaciones, pero no cualquier tipo de perforaciones. Perforaciones hechas por la mano de humanos que después han ido sellando. Esto significa, este dato arqueológico es muy importante porque eso significa que a estas trepanaciones de cerebro le sobrevivió ese ser humano porque sus huesos siguieron creciendo. Quiere decir de que ya estaban haciendo trepanaciones de cerebro con estos tamaños de agujero. Pero vayamos a su escritura, que es lo que más nos empieza a interesar, que es la formalización de su intelectualidad. La escritura primitiva era ideográfica. ¿Qué significa ideográfica? Que la idea que tenían, lo que veían, lo plasmaban con un gráfico similar a lo que querían representar. Esto es, cuando querían representar un pez, dibujaban un pez. Cuando querían representar a un ser humano, dibujaban una cabeza. Cuando querían representar agua, dibujaban onditas. Y cuando querían representar que alguien estaba tomando agua, representaban una cabeza con onditas al lado. Su forma de escritura tenía una relación directa entre la imagen que se hacían de lo que querían representar y el dibujo. Entonces, por eso se la conoce como ideográfica. Pero como esta escritura tenía que tener un desarrollo bastante rápido, comenzaron a utilizar cinceles. Entonces, con pequeñas cuñas, iban marcando en arcilla o en piedra, de acuerdo a qué tan duradera querían que fuera la información que iban a guardar, el dibujo
que representaba a esa idea o a esa palabra de ese idioma. ¿Cuál es el detalle? En un primer instante, esas marcas hechas con cuñas se parecían bastante a los dibujos originales. Cuando los sumerios fueron invadidos por otros pueblos, los acadios, los asirios, los caldeos, este tipo de escritura se empezó a modificar. La modificación fue, por ejemplo, cambiaron la dirección en la que escribían. En vez de hacer las marcas acostadas, las hacían verticales. Y lo que originalmente fue una forma de escritura muy intuitiva, la imagen representando la idea, terminó siendo un montón de cuñas, de marcas que no tenían ninguna relación directa con la idea original. Entonces el idioma se complicó en cuanto a que había que aprenderlo estudiándolo específicamente palabra por palabra. El formato original, el ideográfico, no tenía ninguna complicación en ese sentido. Algo similar pasó cuando la cultura llegó a China. En China, que no representaban con cuñas, que el trabajo de escritura lo hacían con pinceles, cambiaron el sistema de marcas por el sistema de trazos. Y ahora una persona era representada 2 piernas y un cuerpo. Y cuando se quería hablar de algo grande, se estiraban los brazos. O cuando se quería hablar de que alguien estaba siguiéndolo, se ponía a 2 personas, una atrás de otra. Claro, de eso no quedó el dibujo total, sino solamente la marca de pincel. Esta representación de trazos es en la actualidad la escritura china. La pregunta siguiente es cómo llegamos al lenguaje que tenemos en la actualidad. ¿Por qué usamos letras? Aproximadamente 1000 años antes de Cristo, el Dios de los judíos, después aclararemos por qué un solo Dios, cuando en realidad los sumerios tenían un panteón de 12 dioses, pero este Dios les sugiere, les indica que comiencen a escribir con lenguaje fonético. ¿Qué es esto de fonético? Bueno, elegir una representación para cada sonido de los que pronunciamos y que cada uno de los sonidos que pronunciamos tenga un dibujo particular. De esa forma, lo que vamos a graficar cuando queremos representar una idea es la secuencia de sonidos que conforman la palabra que representa esa idea. Digámoslo más lentamente. Si yo quiero representar una casa, voy a representar la secuencia de sonidos C, A, S, A, que conforman la fonética de la palabra casa. ¿Por qué la complicación? Tampoco es entendible, porque Dios se lo pidió. Lo cierto es que se desarrolló paralelamente, por un lado en el pueblo fenicio y por el otro lado en el pueblo hebreo, tomando los mismos códigos del lenguaje ideográfico y transformándolos en un sonido en particular. Mientras que para los fenicios, que luego tomaron los etruscos, los griegos, hasta que llegó a ser el lenguaje latino, lo que ideográficamente era la palabra buey, se transformó en una cosa con cuernos, que terminó siendo la A. Para los hebreos, el dibujo se transformó en una cosa totalmente diferente y cuando lo tomaron los árabes, lo reformularon y es la letra Aleph, la primera del abecedario judío actual. Algo similar ocurre con la palabra casa del lenguaje ideográfico, que tomada por los fenicios termina siendo nuestra B y tomada por los hebreos y los árabes termina siendo su segunda letra de su abecedario. Pero yendo más ya a lo específico, al análisis de las abstracciones intelectuales, en especial la matemática, las ciencias duras, vamos a mirar qué pasaba con estos pueblos en cuanto a su numeración. En general, los pueblos que vivían en aldeas, que se dedicaban a la caza y a la pesca, los
pueblos originarios tenían una numeración que estaba basada en la acumulación de conteos. Esto es, se conoce normalmente como números unarios o como notación unaria, y en algunos autores la conocen también como agrupación simple. Ya vamos a ver el detalle de la diferencia entre números unarios y la agrupación simple. Pero, ¿en qué consiste esto de números unarios? Yo siempre uso el mismo tipo de notación o el mismo tipo de representación para el número, para la cantidad unidad. El caso más común de casi todos los pueblos es una línea, un palito. En el caso de algunos pueblos que contaban con guijarros, con piedritas puestas en tazas o en receptáculos, bueno, eran todas piedritas del mismo tipo como para que cada una representara una unidad. Y la idea es que estos valores unarios se agrupaban y entonces en función de una agrupación de dos valores unarios teníamos una unidad de medida 2. Cuando se agrupaban tres valores unarios, una unidad de medida 3. Y uno dice, esto es una forma de notación muy primitiva. Y en realidad es una forma de notación que es conveniente para determinados casos puntuales. Nosotros la usamos tradicionalmente cuando vamos a jugar a las cartas, ¿no? Las 15 buenas y las 15 malas, y usamos una notación unaria, la distribuimos de una forma que nos permita además hacer más fácil contar hasta 5 o agrupar valores unarios de 5 en 5, pero no deja de ser una notación unaria. ¿Por qué usar una notación unaria cuando jugamos a las cartas? Porque en general resulta menos conveniente poner un número 1 y luego borrar o tachar y poner un número 2 y luego borrar o tachar y poner un número 3. Entonces la notación por acumulación simple es mucho más práctica en estos casos donde se va acumulando un punto nuevo, un valor nuevo, una unidad más al valor original. Lo mismo usan con los contadores de ganado, la gente de campo, que cuando tienen que contar la cantidad de vacas que pasan por una manga o tienen que contar la cantidad de animales que hay en un corral, van pasando sobre una tira pequeños botoncitos hechos de cuero y van pasando de a uno. No se dedican a contar puntualmente y saber si iban por el 5 y ahora viene el 6, o si perdieron la cuenta y entonces iban por el 28 y ahora les toca el 29, simplemente van corriendo de a uno, ¿sí?, en forma unaria, y cuando terminan de contar ven la cantidad que tienen en la cadena. Estos sistemas de acumulación simple están muy buenos en ese sentido. ¿Qué pasaba con los sumerios? Bueno, los sumerios en un comienzo tenían un sistema de notación unaria, de acumulación simple, donde cada cuña, cada golpe de cuña representaba un entero. Entonces, del 1 al 9 lo anotaban acumulando valores enteros. Y uno tenía que contar simplemente cuántas veces estaba marcada la cuña. Esta forma de escritura unaria la combinaban con una notación ordinal. ¿Qué significa notación ordinal? Significa que hay valores que tienen un orden diferente dentro de lo que hoy nosotros, dentro de la matemática actual, llamamos la recta de los números. Ellos marcaban con símbolos diferentes el 1 del 10. Y esto hace que el valor en la recta de los números sea diferente para cada uno de los símbolos. Entonces, tiene una ordinalidad, un orden, una magnitud mayor este símbolo que este otro. Y obviamente al tener símbolos diferentes, el número que representaban era una combinación de números ordinales. Entonces, cuando había que representar
un valor, por ejemplo, 23, iban a ser 2 marquitas de 10 y 3 marquitas de 1. Los sistemas ordinales permiten esto, de que aunque sean acumulativos, de que sean por acumulación simple, y aquí está la diferencia entre sistemas unarios y de acumulación simple. Un sistema unario puede ser de acumulación simple, acumulo muchos unos, pero hay sistemas de acumulación simple, esto es amontonar simbolitos que representen un número que no necesariamente sean unarios, ¿sí? Pueden ser casos ordinales, como el de los sumerios, que también sean de acumulación simple. Esto es, yo puedo marcar el 23 diciendo 2 marquitas de 10, 3 marquitas de 1, ¿correcto? Entonces, este sistema, el de los sumerios, en principio era ordinal y de acumulación simple. ¿Qué pasa a lo largo del transcurrir de la historia de los sumerios? Bueno, este sistema se moderniza y al modernizarse no solamente tienen valores ordinales para el 1 y para el 10, sino que además pasan a tener valores posicionales. ¿Qué significa un valor posicional? Que si el 1 estaba en una posición diferente dentro del sistema de anotación del número, tomaba un valor diferente. Eso nosotros hoy lo tenemos en el sistema decimal. No es lo mismo poner un 1 en la línea de las unidades que poner un 1 en la línea de las decenas. Un 1 en la línea de las decenas vale 10. Entonces, los sistemas numéricos que tienen características posicionales hacen valer al símbolo de acuerdo a la posición que van tomando dentro de la representación del número. En el caso de los sumerios, el sistema posicional era sexagesimal. Los valores de 1 puestos en la primera columna valen 1, pero los valores de 1 puestos en la segunda columna valen 60. Y los valores de 1 puestos en la tercera columna valen 60 por 60, 60 al cuadrado. A uno le parece un poco extraño al comentarlo sobre los sumerios en esta forma, pero pensemos que nuestro sistema numérico también funciona así. Los valores de un número puestos en la primera columna valen ese número, pero puestos en la segunda columna valen 10 por ese número. Y puestos en la tercera columna valen 100, 10 por 10 por ese número. Entonces, nosotros también tenemos una forma de notación posicional que tiene como base el número 10. ¿Sí? En nuestro caso sería 10 a la 0, 10 a la primera y 10 al cuadrado. Y 10 al cubo, de acuerdo a la posición que va tomando. En el caso de los sumerios, era 60 a la 0, o sea, multiplicar por 1, 60 a la 1, multiplicar por 60, y 60 al cuadrado, multiplicar por 3600. Entonces, este formato de numeración es lo que se conoce como posicional y son los formatos que tenemos en la actualidad, que son más elaborados. Lo planteamos específicamente para los sumerios porque después, si tienen interés en analizar otro tipo de numeración, van a ver que el de los egipcios es más o menos similar, con otro símbolo, pero toma más o menos el mismo criterio, con los sistemas de agrupación simple o con los sistemas posicionales. Y después se empiezan a sumar otros sistemas numéricos en el resto del mundo que también tienen el mismo criterio de organización en cuanto a la forma de escritura. Y acá tenemos que retomar un poco la historia para ver qué pasa después en el pueblo sumerio, porque en un principio, si miramos la línea de tiempo, hasta más o menos el 2500 a.C., el pueblo sumerio era un continuo en cuanto a su formación, el aumento de su cultura. Ahí es donde ocurren muchos de los relatos épicos, como la epopeya de Gilgamesh y todas esas narraciones donde los humanos intervienen con los dioses.
Y a partir del 2500 a.C. ocurre que un pueblo cercano, los acadios, un poco más belicosos que los sumerios, los invaden. Cuando los acadios invaden, entonces el tipo de numeración cambia, los acadios quieren atribuirse, de hecho está en las propias narraciones que se han encontrado en las tablillas de arcilla, quieren atribuirse la cultura que acaban de conquistar, atribuírsela a ellos mismos, y para eso le ponen un sello particular, digamos, cambian las formas de escritura, cambian la forma de notación matemática también, tratando de poner una impronta de somos un pueblo superador al pueblo original. Y en este criterio, la numeración, la notación matemática toma otras características. Por ejemplo, empiezan a poner entre agrupaciones simples, empiezan a poner un código, por lo menos a partir del 100, hasta el 10 no, porque recordemos que teníamos un símbolo para el 10, pero a partir del 100 empiezan a poner una notación para indicar cuándo es 100 y cuándo son miles, cuándo son cientos de cosas. Por ejemplo, acá son 6 unarios, ¿sí? 6 palitos, 100 veces. O sea, esto es un 600. Y acá son 7 palitos, pero 1000 veces. Entonces, esto es un 7000. Algo similar hacemos nosotros, aunque no con este criterio, cuando por ahí marcamos con un punto para avisar de que a partir de ahí son los miles o los millones. No lo hacemos con la misma intención porque en nuestro caso lo posicional marca el valor, no el punto. Pero en el caso de los acadios sí necesitaban este condicional, es decir, estos eran cientos y estos eran miles, porque no tenían un valor para el cero. Y eso es fundamental, porque si en alguna de las posiciones no hay valores, por ejemplo, un 305, tengo 3 de a 100, pero tengo 0 de a 10 y tengo 5 unidades. En el caso de la notación acadia, ¿cómo hacían para representar que tenían ceros de a 10 si no tenían el condicionante del 0? La abstracción de pensar un cero numérico es mucho más compleja que la de pensar a valores concretos. Entonces, eso se va a dar en las historias de las sociedades mucho tiempo después. De hecho, a Europa le llega el cero numérico importado de India y Arabia para el año 1200 después de Cristo, porque todavía no lo habían podido pensar. Pero volvamos a la historia, a esta línea de tiempo, para entender cómo se concatenan un montón de sucesos que dan origen a lo que hoy tenemos dentro de nuestra sociedad. Les decía hace un instante, 2500 años antes de Cristo, los acadios los invaden, luego invaden los babilónicos, luego invaden los asirios, los caldeos, los persas, los griegos, finalmente los romanos. En este transcurso que 1950 años antes de Cristo aproximadamente, ocurre ese suceso que figura en la Biblia, pero que también figura en las tablillas de arcilla de los propios sumerios acadios, que es el hecho de que Abraham tome a sus 12 tribus y se las lleve. En las tablillas de arcilla lo que cuenta es que los 12 dioses que conformaban el panteón de los dioses del pueblo sumerio, los que le habían enseñado no solamente cómo construir esa sociedad, sino que les habían enseñado la matemática, deciden destruir al pueblo. En la Biblia esto está narrado como Sodoma y Gomorra, porque el pueblo no les hacía caso a sus leyes. Uno de esos 12 dioses
no está de acuerdo con la decisión de los demás y entonces le avisa a Abraham, único personaje justo dentro de la historia, que se vaya de la zona de Sumer, Akkad, Babilonia, porque va a ser destruida, y entonces ese pueblo que emigra reconoce a partir de allí como único Dios a el Dios de los judíos. Entonces a partir de ahí aparece recién una religión monoteísta por ese Dios del panteón de los 12 dioses que los rescata de esa destrucción inminente. Ese relato es el que después va a aparecer en el Viejo Testamento. El detalle es que el Viejo Testamento es una transmisión oral que se va haciendo a lo largo de 1400 años y recién tenemos una versión escrita del Viejo Testamento 500 años antes de Cristo, cuando las narraciones originales están escritas acá 2000 años antes de Cristo y más, y figura el panteón de los 12 dioses. Esos mismos 12 dioses que ya tenían los egipcios, que tuvieron los hititas, los pueblos persas, y que después van a tener los griegos y los romanos copiando el panteón. 1500 años antes de Cristo es cuando el pueblo judío, estando esclavo en Egipto, es comandado, dirigido por Moisés, bajo las órdenes o la directiva de su único Dios, el Dios de los judíos, y deciden escaparse de Egipto para volver a la tierra prometida, o sea, volver a Sumer. El viaje de vuelta a Sumer queda vagando en el desierto, donde finalmente se instalan en Jerusalén. Y es ahí donde 1000 años antes de Cristo un sucesor de Moisés, David, se instala y donde en el año 0 aparece Jesús. Y su aparición, como vemos, es cuando ya los romanos han ocupado esta zona. Entonces, toda esta línea de tiempo la quería hacer notar porque nos vamos a ir manejando para esta primera etapa en ver qué fue pasando en la Edad Antigua sobre esta zona, que es donde se detentaba la cultura, y después se trasladará a Grecia, que es la segunda parte de la Edad Antigua que vamos a mirar. Uno de los tantos hallazgos interesantes de este pueblo es esta tablilla, conocida como IBC 7289, que tiene una característica muy particular, y es sobre un cuadrado que tiene del lado 30, tiene representado la diagonal, y la diagonal es de un valor, obviamente en notación sumeria, 1,24, 51, 10. Si nosotros tomamos el número 1 posicional, 1,24, 51, 10, en notación sexagesimal, equivale en nuestra notación decimal a 1,41, 42, 12, bastante conocido, bueno, en todos los infinitos decimales, bastante conocidos porque es el valor de la diagonal, o sea, el valor de la raíz cuadrada. ¿Cómo llegaron a la obtención del valor de la raíz cuadrada? Las narraciones dicen dictado por los dioses. Lo cierto es que ese valor de la raíz cuadrada recién difiere del valor correcto de la raíz cuadrada en el sexto decimal. O sea, la precisión con la que trabajaban numéricamente era muy alta. Lo que no tenía esa matemática era explicaciones. Operaban con este tipo de valores, pero no tenían el dato cierto de por qué estaban haciendo lo que hacían. Era una receta que al aplicarla funcionaba. El valor agregado que van a ponerle los griegos con posterioridad va a ser que toman los datos de los sumerios, acadios, babilónicos y dan explicaciones a estas recetas de cocina. Y cuando digo receta de cocina, lo digo porque, por ejemplo, usaban una precaria ecuación de Bhaskara para encontrar el valor de x en una ecuación cuadrática sin saber ni tener el dato de cómo se había obtenido el despeje de esa ecuación. Y tampoco sabían multiplicar
o mejor dicho, la multiplicación era una receta que se aplicaba, que para poder multiplicar dos números echaba mano al concepto que hoy conocemos como binomio cuadrado y se quedaba solamente con la partecita de 2 por A por B, o sea, el A por B del desarrollo del binomio cuadrado quedaba despejado de un lado para obtener lo otro. Aquí en la pantalla lo tenemos, en vez de con las letras A y B, con las letras M y N. Entonces del otro lado de la ecuación nos queda M más N al cuadrado menos M cuadrado menos N cuadrado, todo sobre 2. Y uno se pregunta cómo es que para hacer algo tan simple como una multiplicación recurrías a una cosa tan compleja como esta. Y aquí es donde aparece una tabla muy conocida, una tablilla de arcilla que se encontró en Sumer, muy conocida dentro de la arqueología de la matemática, está catalogada como la Plimpton 322, que muestra cómo los dioses les dictaban en columnas los números, sus cuadrados y las inversas de esos números, el 1 sobre A de cada uno de los números, y cómo los datos con los que ellos operaban en realidad eran unos precálculos ya obtenidos de antemano. Todos los procesos matemáticos que se realizaron durante esta época y en esa región, llámese Media Luna Fértil, Sumer y Egipto, tenían más o menos esta dinámica. Tablas que recibían directamente de los dioses y con las cuales operaban mediante recetas matemáticas para obtener resultados útiles para usarlos para la agricultura, para la construcción de templos, para sus desarrollos sociales normales. Para terminar con esta primera parte de la Edad Antigua quiero poner una nota de color interesante, y es cuando Sargón I invade Sumer, una de sus hijas, Eduana, muy apasionada por las ciencias, muy apasionada por la astronomía, se hace elegir sacerdotisa. Recordemos que por esa época la organización social era o gobernantes o ciudadanos de alta alcurnia o escribas o sacerdotes y sacerdotisas, que eran los que tenían contacto directo con los dioses, que les daban la información para que su pueblo tuviera cultura, y esclavos. Hasta ese momento, todos los que producían material, todas las tablillas que se han encontrado de matemática, han sido tablillas anónimas, porque eran escribas los que se dedicaban a hacer ese material, y por lo tanto, en su carácter de escriba, no estaban en condiciones de firmarlo. Las primeras escrituras de matemática y de ciencia, escritas y firmadas, llevan el nombre de Eduana. Por lo tanto, la primera científica oficial en el mundo es una matemática, mujer, y se llamó Eduana. Hizo construir toda una red de templos, de zigurats. Hay en honor a ella tablillas en alabanzas a sus grandes cualidades, y estableció todo un sistema de intercomunicación entre los templos. Recordemos que los templos no solamente eran para uso religioso, sino que los sacerdotes a través de ellos tenían comunicación con los dioses y los usaban para fines de investigación, y en el caso de Eduana los usaron como red de observatorios astronómicos, con lo que la astrología y astronomía de los acadios creció muchísimo y se difundió el conocimiento en todo el pueblo. El hecho de que los dioses se enojaran con los habitantes de ese pueblo, sumerio, acadio, babilónico, y que por lo tanto destruyeran Sodoma, Gomorra y toda la zona de la Mesopotamia asiática, hizo que muchos de los integrantes de los clanes de esa sociedad huyeran, se dispersaran, y veremos entonces en el próximo video
cómo estos pueblos, huyendo de la vieja Mesopotamia asiática, terminan influyendo en la cultura de los pueblos europeos, los pueblos hindúes, y en general diseminan esa cultura de sociedades con un solo Dios, patriarcales. Los dioses les habían indicado que las familias debían tener solo un padre y una madre del cual surgiera una herencia y fuera la herencia en el varón primogénito la que continuara para la siguiente generación. Toda esa estructura cultural va a ser la que influenciará a todos los grupos básicamente europeos y la que llega hasta nosotros hoy en día. Pero eso lo charlamos en el próximo video.